Un saludo cordial a todos. En esta ocasión vamos a trabajar con variables de tipo cualitativo y vamos a pues hacer una tabla de frecuencias utilizando para ello pues la herramienta de Excel. Entonces, en este caso, pues si se dan cuenta, en nuestros datos no tenemos pues valores, sino que lo que tenemos son más bien nombres. Entonces sería una escala nominal, es decir, una variable cualitativa nominal. El problema entonces, o el contexto de este problema sería el siguiente: pues se desea hacer un estudio de mercado para comercializar equipo electrónico, y entonces se tomó a una población que es de pues estudiantes de la Universidad Mariano Galvez del campus central, y se le preguntó acerca de las preferencias que tenían acerca de ciertos modelos de tabletas. Entonces obtuvimos estos resultados. Aquí tenemos entonces bastantes modelos de tabletas que pues nos dieron como resultados de hacer la encuesta. Pues nos dimos cuenta de cuáles son los modelos que están acá, y entonces los colocamos ya acá en esta parte. Ahora vamos a determinar la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces o cuántas personas eligieron el mismo modelo de tableta. Para ello vamos a utilizar pues la función contar SI. Para ello entonces nos vamos a venir por acá a fx, ¿verdad? Para que nos dé todas las funciones. En este caso yo ya cuento con esta función acá contar SI, pero esta se puede encontrar en la categoría de estadística. Nos venimos aquí a la categoría de estadística y entonces luego buscamos entre las funciones que hay estadísticas la función contar SI. Seleccionamos y entonces nos va a pedir dos insumos. En primer lugar, el rango, que se refiere a todos nuestros datos, es decir, el espacio donde se encuentran todos nuestros datos. Estos pueden estar en una sola columna, como una lista, ¿verdad? O bien pueden estar en una matriz, como en esta ocasión. Entonces acá vamos a marcar todos los datos y ahora vamos a escoger nuestros criterios. Los criterios son pues lógicamente los modelos que pues aparecen acá y que queremos nosotros que sean contados, ¿no? Entonces vamos a marcar todos los modelos que están acá y con eso pues ya obtenemos la matriz que nos va a dar el resultado. Una cosa importante es que esta función no nos va a dar un valor único, sino que nos va a dar como respuesta una matriz. Entonces vamos a tener que hacer algo acá para poder visualizar toda la matriz, ya que, como se dieron cuenta, acá solo podemos visualizar el primer número de la matriz que nos dio de resultado. Para ello vamos a marcar el espacio donde queremos que se visualice toda la matriz. La matriz, vale la pena mencionar, va a ser del mismo tamaño que la lista del criterio que nosotros escogimos. Entonces pues vamos a marcar de aquí para acá, que es el mismo tamaño ¿no? de los criterios. Vamos a seleccionar la tecla F2. Entonces se nos va a poner aquí, se va a visualizar toda la fórmula, y seguidamente vamos a seleccionar tres teclas: la tecla Control, Shift y Enter al mismo tiempo. Control, Shift y Enter. Y entonces podemos ver que al apachar esas tres teclas, al seleccionar esas tres teclas, pues entonces vamos a visualizar ya toda la matriz. Acá entonces ya podemos observar que pues hay 15 personas que escogieron, por ejemplo, este modelo, la Fire 7, 11 personas que escogieron la Tab A, una escogió la Tab E, hubieron 10, por ejemplo, que escogieron la T310, 8 que escogieron la Minipad T5, hay 4 que escogieron, por ejemplo, esta BenQ Aquaris. Entonces bueno, ya con eso solo nos queda
hacer la suma de todas las frecuencias para asegurarnos que están todos los datos. Pues para ello vamos a dirigirnos entonces a fórmulas y a seleccionar autosuma, que es lo más práctico. Acá ya automáticamente se selecciona toda la columna, solo le damos enter y entonces ya nos aparecen ahí 60 datos. Bueno, ya tenemos entonces acá todos nuestros datos, prácticamente están aquí tabulados. Entonces ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Aquí vale la pena mencionar que no calculamos, por ejemplo, frecuencia acumulada, ya que como es una variable cualitativa, pues no vale la pena, no tiene, digamos, mucho sentido calcular una frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se calcula únicamente cuando tenemos variables cuantitativas. Por esa razón vamos a calcular solo la frecuencia relativa. Esta que está acá entonces es la frecuencia absoluta, la que nos dice cuántas veces o cuántas personas en este caso escogieron cada modelo, o cuántas veces está repetida cada variable cualitativa en este caso. La frecuencia relativa, en cambio, nos va a dar el porcentaje que representa cada frecuencia absoluta en relación al total de datos. Por ejemplo, entonces, la frecuencia relativa de esta frecuencia absoluta 15 nos va a decir qué porcentaje representa este 15 en relación al total de datos. Por eso, la frecuencia relativa va a ser entonces la división entre la frecuencia absoluta y el número total de los datos. Vamos a hacer para ello entonces la fórmula a mano, ya que la función división pues no existe acá en Excel. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a posicionar donde queremos la fórmula y podemos darle entonces signo igual, o también puede ser un signo de más y colocamos la fórmula. La vamos a hacer a mano. Lo primero que vamos a hacer entonces es poner como numerador esta casilla que corresponde a la frecuencia pues absoluta. Esto dividido entre el número total de datos que se encuentra en esta casilla. Entonces lo vamos a marcar y nos lo va a colocar acá. Vamos a darle entonces igual y ahora nos vamos a dar cuenta, tenemos que tener cuidado en algo. Cuando nosotros copiemos esta fórmula en las demás casillas, en estas otras casillas de acá abajo, entonces se va a ir corriendo la casilla del numerador, es decir, va a ser C15, por ejemplo, C16, C17, C18, pero también se va a correr esta casilla que está en el denominador. Entonces nos va a calcular C23, C24, C25. Cuando lo calculemos acá, entonces nos va a dar error, ya que nos va a prácticamente a calcular 11 dividido 0. Aquí no hay ningún dato, entonces nos va a dar un error. Para ello entonces vamos a inmovilizar una de las casillas, vamos a inmovilizar esta casilla para que solo se movilice, digamos, solo se barra esta otra de acá, el numerador. Entonces vamos a seleccionar F2 para que se escriba nuestra fórmula. Vamos a seleccionar la parte que queremos inmovilizar, que en este caso es la parte del denominador, C23, y vamos a seleccionar F4. Cuando seleccionamos F4 nos damos cuenta que a los lados de la variable, de la casilla, digamos, de la parte literal de la casilla, se colocan dos signos de dólar. Entonces eso quiere decir que esta casilla va a estar pues inmóvil. Ahora sí, le damos enter y entonces podemos copiarla y pegarla en todas las demás casillas de abajo. Control V, y entonces acá, si se dan cuenta, ya nos quedan todos los valores. Previamente yo ya había puesto un número, digamos, igual para un número de decimales igual para todas las casillas. Esto con el fin de que el punto decimal quede alineado y de esa manera sea bien fácil pues leer, digamos, la tabla, que quede bastante fácil de leerla. Otra cosa importante es que como
dijimos, la frecuencia relativa representa un porcentaje. Entonces es importante que cada vez que calculemos porcentajes, por lo menos tengamos 4 decimales de aproximación. Nunca aproximemos más, porque como es un porcentaje, si nosotros aproximamos, por ejemplo, este 6, lo aproximamos a 7, pues estamos aproximando décimas y eso es mucho. Entonces, para, digamos, ser más exactos en nuestras respuestas, en nuestros datos, por lo menos manejemos 4 decimales. Hay que tomar en cuenta que como esto es un decimal escrito, o mejor dicho, es un porcentaje escrito en forma decimal, esto simboliza un 25%, ¿verdad? Corremos nosotros el decimal 2 cifras y aquí nos quedaría 25%. Acá, por ejemplo, es un 18.33%. En este caso, corremos el punto decimal 2 cifras hacia la derecha y nos queda 1.67%. 13.33%, 16.67%, 3.33%. No podemos aproximar demasiado. Para, digamos, calcular porcentajes, por lo menos que sean 2 decimales de exactitud. Es decir, en este caso, dejar 4 decimales porque está escrito en un porcentaje en forma decimal. Esto hay que multiplicarlo todavía por 100. Pero ¿por qué lo dejamos así y no lo dejamos de una vez en forma de porcentaje? Pues es más fácil dejarlo así porque cuando se utilizan fórmulas, cuando, digamos, a partir de esto utilicemos otra fórmula, vamos a tener que utilizar los porcentajes escritos en esta manera, ¿verdad? Como decimal. Entonces, por ello es mejor pues dejarlos así, porcentajes escritos en forma decimal. Como cada uno de estos valores es el porcentaje que representa la frecuencia absoluta en relación a todos los datos, la suma de todos estos porcentajes tiene que dar el 100%, en este caso sería 1. Entonces vamos a sumar todos estos para asegurarnos de que es así. Para ello nos dirigimos nuevamente a fórmulas, a autosuma, y le damos enter y nos damos cuenta de que acá pues ya tenemos 1, ¿verdad? O si lo hacemos a mano puede ser que nos quede un valor muy cercano a 1.999 o 1.00001, ¿verdad? Entonces acá en este caso nos queda exactamente 1. Bueno, pues entonces acá ya tenemos la tabla de frecuencias para una variable cualitativa, y a partir de esto nosotros podemos ya hacer un tratamiento de datos posterior que nosotros querramos. Puede ser, por ejemplo, calcular una medida de tendencia central, una medida de posicionamiento, que en este caso las medidas de posicionamiento pues no serían muy idóneas porque son variables cualitativas, a menos que las ordenemos de alguna manera, ¿verdad? Utilizando algún parámetro numérico. Pero podemos hacer, por ejemplo, un análisis de dispersión, por ejemplo, o más adelante vamos a ver que a través de esto podemos hacer también pues un análisis, por ejemplo, de probabilidades, ¿verdad? Etcétera. Con esto podemos nosotros representar los datos. Podemos hacer una gráfica, por ejemplo, con estos dos datos, con las frecuencias y los modelos, y digamos acá podríamos nosotros, si queremos hacer una comparación entre los diferentes modelos, entre las cantidades de personas que eligió cada uno de los modelos, por el número de series que hay, es decir, hay 7 series más o menos, pues tendríamos que, digamos, tal vez utilizar un diagrama de barras, por ejemplo. Acá no es recomendable utilizar como gráfica pues un diagrama de sectores porque son demasiadas series. Entonces quedaría el sector dividido en muchos pedacitos que al final de cuentas pues no se podrían comparar muy bien. Entonces hay que buscar un tipo de gráfica que pues pueda mostrar lo que nosotros queremos. Si lo que nosotros queremos es comparar, pues entonces podemos utilizar un diagrama de barras. Para ello podemos irnos acá, o bien podemos acá en insertar, escoger gráfica, ¿no? Podemos aquí escoger gráficos, ¿sí? Y
Acá pues ya tenemos nosotros la primera, que es el diagrama de barras. Podemos darle a aceptar y entonces ya nos sale un diagrama de barras que posteriormente nosotros podemos modificar en diseño para que nos quede como nosotros querramos. Por ejemplo, podemos poner el título acá, de qué se trata. Acá están los nombres de cada una de las series, ¿verdad? Podemos cambiarle, por ejemplo, no sé, el grosor a esto. Bueno, no sé, colocarle un diseño diferente si es que nosotros queremos. Aunque este está bastante claro y se mira perfectamente la comparación entre una y otra. Aquí rápidamente podemos ver que el modelo más, digamos, más aceptado o el modelo preferido es el de la Fire 7, por ejemplo. Y el que menos prefiere la gente es la Tab E o la iPad Air, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ya podemos nosotros darnos una idea, digamos, preliminar de cómo están distribuidos nuestros datos o cómo fue la opinión de las personas. Hasta aquí entonces este video tutorial. Un saludo a todos, mucho gusto.